Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos, comunicaciones, por los cuales se informan los reemplazos de don Jaime Mulé por la diputada doña Carol Cariola y doña Joana Pérez por don Miguel Ángel Calisto, ambos para la sesión de hoy. Correo electrónico Ministerio de Justicia. El señor ministro de Justicia se excusa de asistir, tuvo que dirigirse a la sexta región por el tema que sucedió en el MIN El Teniente, sí. Y está presente en estos momentos en la Comisión de Seguridad Ciudadana don Ernesto Muñoz, su secretario de Justicia, que va a estar un rato ahí y va a subir a acompañarnos. Y también se encuentra presente la jefa de la División de Reinserción Social Juvenil del Ministerio de Justicia, doña Macarena Cortés, acompañada de don Francisco Maldonado, asesor jurídico del Ministerio. Correo electrónico de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile confirma la asistencia de la señora presidenta de la asociación, doña Mariela Hernández Acevedo, que en la comisión acordó recibir por un espacio de hasta media hora con el propósito de conocer su visión respecto a los temas derivados de la liberación de una persona imputada por un tema de delito como sicario. Oficio de la señora Andreina Marchetti, directora de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y remite información sobre la ejecución del plan de inversión durante el segundo trimestre del año en curso. También de la misma directora suplente, informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de la partida del Poder Judicial año 2025. Oficio del director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre visita a Chile de la Relatora Especial de Derechos Humanos, Derecho a la Salud y Relatora Especial sobre Independencia de Magistradas y Magistrados, que se hará llegar este oficio en particular por su interés a todas y todos los integrantes de la comisión, señor presidente. También tenemos oficio de Senda referido a informe de glosis y articulado segundo trimestre, primer semestre de 2025. Oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos también informando cumplimiento de glosas de ley de presupuesto del segundo trimestre y primer semestre del año en curso. Y tenemos varios oficios de Fiscalía y Ministerio Público en el mismo sentido, dando cumplimiento a obligaciones de la ley de presupuesto actualmente en vigencia. Señor presidente, eso es todo. Muchas gracias, secretario. Sobre la cuenta ofrecemos la palabra. Estoy medio afónico. No, por el contrario. Tanta actividad. No, enfermito tampoco. Eso. Seguimos entonces. Tenemos en conexión por Zoom a la presidenta de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial para conocer su opinión sobre los hechos vinculados a la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Carlos Mejía. Recordarán ustedes que era Osmar Ferrer en la primera identificación, Carlos Mejía en la segunda. Le damos la bienvenida a doña Marianela Alberto Hernández, y le ofrecemos la palabra para comentar y luego una ronda de preguntas de los parlamentarios. Doña Mariela tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Los saludo a usted y por su intermedio a las diputadas y diputados que están presentes en la comisión el día de hoy. En este acto comparezco en mi calidad de presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, agradeciendo primero que todo la invitación y, por cierto, manifestando también nuestra preocupación ante los hechos ocurridos recientemente en el Tribunal de Garantía de Santiago, específicamente en el octavo. En ese sentido, queremos ser claros, enfáticos y muy categóricos de nuestra preocupación por un hecho de tal gravedad. Y también queremos plantear en ese sentido todo lo que nosotros hemos venido trabajando a lo largo de los años y en especial en este caso, teniendo en consideración de la gravedad del asunto que estamos convocados el día de hoy.
Nosotros como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados tomamos conocimiento de manera inmediata de esta situación, apenas se dio cuenta a el tribunal, nos pusimos en contacto, como lo señalé en su momento, con el tribunal y también con la jueza, quien en definitiva dictó la resolución que decretó la prisión preventiva y posteriormente los oficios ingreso en la misma calidad. También tomamos contacto con la presidenta, doña Gloriana Chevesich, presidenta subrogante, y nos pusimos a disposición para los efectos de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles para esclarecer esta situación. Y de esta forma, señor presidente, si me lo permite, debo señalar que como asociación de magistrados, a lo más 24 horas, 48 horas ya teníamos conocimiento de qué era lo que había ocurrido y la claridad de los mismos. Y en ese contexto, con la ministra Chesic, acordamos de recabar la información respecto de esta situación. Enviamos una solicitud a todos los jueces presidentes y también a los presidentes y presidentas regionales para los efectos de que nos enviaran un documento con las principales falencias y también, porque esto es lo más importante, aquellas medidas que nosotros pudiéramos arbitrar a fin de que estos hechos tan graves no volvieran a ocurrir. Y fueron entregados a la ministra Chevesich, quien está de presidenta subrogante. Participamos en una reunión el lunes pasado. En esa reunión asistió el Comité de Ministros de la Corte de Santiago, teniendo en cuenta que el octavo juzgado de garantía pertenece a la jurisdicción de la referida Corte. También participó la Dirección Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y, por cierto, nosotros como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, donde dimos cuenta de el informe que nosotros recabamos, aportamos nuestras sugerencias en las mejoras y, por cierto, tuvimos una conversación bastante productiva y donde en definitiva se entendió perfectamente lo que nosotros veníamos de alguna forma señalando sobre ciertas problemáticas que existen tanto en la comunicación con Gendarmería como ciertas situaciones que el sistema informático arroja. Y eso es lo que nosotros hasta ahora, en ese sentido, hemos realizado como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Muchas gracias, Mariela. Ofrezco la palabra a los diputados. Diputado Leiva y después diputado Sánchez. Muchas gracias. Junto con agradecer la presencia de la presidenta de la Asociación de Magistrados, que son quienes día a día desarrollan las audiencias. Entonces, en ese contexto quiero plantear la pregunta, porque cuando se trata de dejar sin efecto una resolución, hay algunos que han planteado que no hay forma de dejar sin efecto una resolución sino a través de otra plantilla y luego otra que la subsana. Me gustaría que la magistrado nos pudiera plantear si efectivamente única y exclusivamente se pueden utilizar esas plantillas o más bien por comodidad, por la prontitud del despacho se realiza. Y lo otro que llama profundamente la atención, que sucede en ciertos tribunales, no sé si será el caso, que efectivamente una vez terminada la audiencia, se cierra la audiencia y luego el despacho es desarrollado por funcionarios. Y si efectivamente el despacho de los oficios, por ejemplo, que se resuelven en la audiencia, no están sujetos a un control del tribunal, digamos, de él o la jueza, sino que muchas veces queda con la firma digital, que entiendo ahora ya no usan token, sino que con una clave, si nos puede aclarar, y que son los funcionarios, generalmente unidad de causas, quienes tienen que ir despachando los oficios. Me explico, la magistrada obviamente conoce mucho mejor que yo el tema, pero oiga, se resolvió, listo, terminó la audiencia. Y todos los oficios, oye, ofícese al recinto, ofícese, al final, quien los realiza es un funcionario de la unidad de causa, pero que va con la firma electrónica del magistrado, y eso es lo delicado. Y eso nos gustaría que nos aclarara. El tema de las plantillas y la forma. Diputado Sánchez, si acumulamos un par de preguntas. Muchas gracias, si me lo presidente. Sí, al tiro. Déjeme que el diputado Sánchez haga una pregunta y ahí las acumulamos. Y acumulación de causa, igual que en los tribunales. Muchas gracias, presidente. Complementando la pregunta que hacía recién por su intermedio el diputado Leiva, que a propósito de eso nos pueda explicar la presidenta de la asociación también
¿Cómo opera normalmente, partiendo yo creo que mejor por ahí, cómo opera normalmente en términos procesales, digamos, una decisión como la que se pretendió hacer valer en el caso de del sicario? O sea, al menos lo que hemos conocido nosotros, que es que supuestamente había un error de forma en el oficio que se remitió originalmente para dar cuenta de que se establecía esta prisión preventiva. ¿Cómo se corrigen normalmente esos vicios de forma, si es de esta manera? Y en complemento a eso, porque decía la presidenta de la asociación que ellos se habían enterado 24 o 48 horas después, me gustaría saber si es que, y creo que es pertinente, si es que esas 24 o 48 horas es respecto de la fecha de que esta persona fue dejada en libertad, o respecto de la fecha en que nos enteramos todos, que en realidad fue 5 días después. Creo que es importante tener claridad de eso para saber bien también nosotros cuándo en realidad hubo conocimiento dentro del Poder Judicial de la liberación de este sicario, una liberación errónea a lo menos, por decirlo suavemente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Mariela, le damos la palabra. Gracias, presidente. A ver, nosotros nos enteramos el día 14 de julio, la misma fecha que se enteró el Poder Judicial. Nosotros nos enteramos en la noche del día 14 de julio y entre el 14 y 15 de julio ya en definitiva sabíamos los antecedentes respecto de lo que había ocurrido en, en tribunales. Para ir aclarando ciertos temas, hay que primero distinguir entre una resolución judicial y un oficio. Aquí la resolución judicial se adoptó en audiencia el día jueves 10 de julio, en una audiencia que fue pública para todos y su resolución también fue de público conocimiento. Teniendo en consideración la importancia de la causa y que en definitiva los medios de comunicación y tanto el Poder Judicial transmitieron esta audiencia. Hay una sola resolución, esa resolución es la que decretó la prisión preventiva. Distintos son los oficios. Esa es la primera pregunta respecto del diputado Leiva. Los oficios es la forma como tenemos los tribunales de comunicarnos con las demás instituciones. Una de estas es con Gendarmería de Chile. Aquí es importante aclarar que cómo se comunica los tribunales con Gendarmería de Chile. Nosotros tenemos dos formas. Una de ellas es cuando estamos en controles de detención, las comunicaciones con Gendarmería de Chile respecto de las órdenes de ingreso en prisión preventiva o bien las libertades se comunican por oficio que se lleva el funcionario por mano. Todas las comunicaciones en audiencias de control de detención, como en este caso, se las lleva por mano. Los oficios que se dictan por audiencias programadas o incluso por resoluciones fuera de audiencia se comunican por TIGE. TIGE es el correo electrónico que tiene Gendarmería de Chile. Por ejemplo, TIGE cdpsantiago1@gendarmería.cl. En este caso, ¿qué fue lo que ocurrió y respecto de las preguntas que se realizan? Insisto, hay una sola resolución que es la que dicta la prisión preventiva y la única forma de dejar sin efecto esa resolución es mediante otra, lo que no se hizo. La prisión preventiva se dicta en audiencia de control de detención, se dicta en resolución luego de que se escucharon a todos los intervinientes y es esa la resolución que se tiene que cumplir, prisión preventiva para que Gendarmería de Chile reciba a los imputados, ya sea en prisión preventiva o como condenados, necesita un oficio. Este oficio, que en este caso, audiencia y control de detención, se lleva por mano. Está terminada la audiencia, se retiran los intervinientes, fiscalía, querellante, defensa. Los imputados que quedan en prisión preventiva los dejan momentáneamente en el calabozo a espera que Gendarmería reciba el oficio y los bajen a la zona de tránsito y mientras tanto el equipo compuesto por encargado de sala, encargado de acta y juez o jueza se quedan en la sala de audiencia mientras se confeccionan estos oficios. Quien confecciona los oficios es el encargado de sala, quien realiza un proyecto de oficio, en este caso para el ingreso en prisión preventiva,
Se lo envía al juez, quien firma este oficio luego de la revisión. Estos proyectos de oficio efectivamente los realizan los funcionarios, son proyectos, pero quien firma para transformarlo en un oficio oficial es el juez. En ese sentido, se firma este oficio, ingreso en prisión preventiva, se le entrega al gendarme, en este caso era una gendarme que estaba a cargo del turno, y ella repara que le faltaba una E al oficio de ingreso. Ustedes podrán decir, y en general lo que se ha escuchado, pero ¿qué importa una vez si hoy día ni siquiera el mismo imputado, el nombre? Importa, porque en ese momento era el nombre que el tribunal, que la Fiscalía y Gendarmería de Chile, además de la defensa, tenían en conocimiento. Si ese oficio va erróneo, Gendarmería de Chile no recibe al imputado, por lo que se procedió inmediatamente a corregir. Esto fue a las 8:17. Tienen que pensar también que Gendarmería estaba revisando otros antecedentes, entonces cuando repara este oficio de las 8:17 de la noche del día, entiendo, 10 de julio, se le informa al tribunal, a la jueza que estaba, y se le dice, hay un error, le falta una letra, hay que hacer un nuevo oficio. Es por eso que para efectos informáticos, para efectos del sistema, existen dos posibilidades. Uno, modificar el oficio, lo cual es engorroso, arroja errores, por lo que en definitiva es complejo de poder solucionar en ese minuto, que fue lo que ocurrió, arrojó errores, no se pudo hacer. Y la segunda forma es a través del deja sin efecto para generar uno nuevo. Ese oficio de deja sin efecto jamás debió haberse notificado, porque fue un oficio que dejaba sin efecto para el solo efecto informático y así poder confeccionar el oficio correcto. Ese oficio que deja sin efecto se firma a las 8:25 de la noche y a las 8:28 se firma por la jueza, no por los funcionarios. Los funcionarios no firman los oficios, tampoco las resoluciones. Se firma por la jueza, y aquí sí, en el computador nosotros tenemos nuestra clave para los efectos de la firma de las resoluciones y de los oficios. Entonces, se corrige ese oficio, se le entrega a Gendarmería de Chile, quien Gendarmería de Chile lo revisa, ve que está correcto y se lleva los oficios correctos para el ingreso a Santiago 1, donde ese mismo día, en horas de la noche, es recibido por los funcionarios del Centro de Detención Preventiva Santiago 1. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y esto es lo que es materia de investigación. Ese segundo oficio que dejaba sin efecto para los solo efectos de corrección y para efectos informáticos, se puso el check de notificación. Lo mismo que el tercer oficio, que era el correcto, que ordenaba el ingreso en prisión preventiva, también se puso el check. ¿Por qué no se notificó inmediatamente? Porque esos oficios van a una bandeja y al día siguiente se notifica esa bandeja. Uno se notifica al mediodía, que es el erróneo, que fue dejado sin efecto 3 minutos después, y ese oficio, que es el válido, se recibe a las 2 de la tarde. Y el imputado a las 8:30 de la noche se va en libertad, considerando un oficio que había sido anulado 3 minutos después y que, dicho sea de paso, había sido el que Gendarmería de Chile se llevó por mano el día anterior. Eso es, en definitiva, lo que ocurrió. Espero que con esta explicación responda a las tres preguntas que estaban relacionadas. Y la primera, esto de la corrección, se tiene que corregir sí o sí, porque si no, Gendarmería de Chile no recibe. Pero la resolución es una sola, que fue la que se dictó al cierre del debate y que decretó la prisión preventiva. Muchas gracias. Acá estuvo el director de Gendarmería diciendo otra cosa distinta, ¿no? Dipu- Diputada y el ministro de Justicia. Diputada Morales. Gracias, presidente. Sí, por lo mismo, y agradeciendo la explicación, no nos calza con lo que nos señaló acá Gendarmería, porque lo que nos dijo Gendarmería es que el último oficio que había llegado a Gendarmería era el mismo que se le entregó por mano el día de la audiencia,
que no hubo un oficio nuevo después del que dejaba sin efecto la prisión preventiva, sino que era solamente una copia exactamente igual del que se emitió, del que se le entregó por mano ese día a Gendarmería. Entonces, la información que nosotros tenemos de Gendarmería es que se emitieron 2 oficios solamente. Dos. La Gendarmería nos señaló que se habían emitido 2 oficios por parte del tribunal. El que declaraba la prisión preventiva, el que la dejaba sin efecto, y el tercero una copia del primero, no era un tercero. Entonces, esto no se condice con la información que nos están entregando. No sé si es posible aclarar. Diputado Benavente y después diputado Leiva. Pero una copia del primero. Sí. Yo concuerdo con la diputada Morales, incluso el mismo ministro de Justicia también ratificó lo señalado, hubo solo 2 oficios. El primero llega por mano, como usted decía, junto con me imagino, con la persona en el carro celular, ¿se llama donde llevan los detenidos? Creo que sí, ¿o no? En realidad va por dentro porque hay un túnel. Pero perfecto. Pero perfecto, ya. Pero llegó junto con la persona, digamos, que iba a entrar a prisión preventiva. Y que el supuesto tercer oficio es el mismo, el primero que se envía por correo, y que incluso Gendarmería no entendió muy bien por qué le llegó incluso. Ahora, solamente para que quede bien claro. Usted me dice que el oficio, el segundo, fue un oficio que dejaba sin efecto el anterior solamente por un efecto corrección y no decía déjese sin efecto la prisión preventiva de tal persona. ¿O eso decía? Porque si decía eso, hay un doble problema, porque usted misma lo señaló, que no hay ninguna resolución que ordene la libertad de la persona que había entrado en prisión preventiva. Entonces el oficio, estamos en presencia de un oficio, además, que no da cuenta de ninguna resolución judicial. Esa es la pregunta. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Mire, lo que yo entiendo, también voy a sumar a la pregunta del diputado Benavente y la diputada Morales. Efectivamente hay 3 oficios. Uno con el error ortográfico, un segundo que lo deja sin efecto y un tercero corregido, que es el que se lleva la funcionaria de Gendarmería por mano. La diferencia se puede dar porque la notificación de las 12:11 y de las 14:13 del día siguiente se notifica el segundo y el tercero, el de la libertad y el tercero que es el adecuado. Claro, eso fue lo que se planteó. Entonces, pero la pregunta es, primero, lo planteaba bien su señoría, la magistrada, de que efectivamente las resoluciones se dictan en audiencia. Una vez que se salen los intervenientes que terminan la audiencia, el segundo oficio, que es el que se notifica a las 12:11 del otro día, que es el que genera la libertad, no me contestó la señora magistrado si tuviera a bien, si efectivamente se podía corregir, no de la manera en que se hizo, si bastaba con decir, déjese sin efecto oficio tanto, para no inducir error, porque ese segundo oficio dice, déjese sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva, déjese en libertad, despáchese la orden de libertad, y eso es lo que induce error y es el problema. Entonces, si es solo un formato, efectivamente había otra forma de corregirlo. Y en tercer lugar, que lo que quería plantear, esa es la primera pregunta, y la segunda, lo que planteaba el diputado Benavente, ese segundo oficio, que se notifica a las 12:11 del día siguiente, que deja en libertad, que deja sin efecto el primer oficio y se despacha en libertad, alude a una resolución. Mal podría resolver el tribunal si en audiencia no se dictó déjese sin efecto. Y ese oficio además va con la firma de la magistrado, lo cual me parece grave. O sea, terminada la audiencia, como bien plantea, con la firma de la magistrado, para los efectos informáticos que alude su señoría, y está bien, se deja sin efecto y se alude a una resolución. Pero en esa audiencia no hubo ninguna resolución que dejara sin efecto la prisión preventiva, ni despachar libertad, ni tampoco un tercer oficio, que es el que efectivamente se lleva a la funcionaria de Gendarmería y se notifica a las 14:13, también, no sé si será, aquí me corrige, pero no tiene sustento porque no hay ninguna resolución dictada en audiencia.
y se ordena la detención. Entonces ahí estaríamos frente a un eventual tipo penal, o algún reproche penal, que el Ministerio Público tendrá que investigarlo, pero esos dos oficios que si bien señala son para efectos computacionales, llevan la firma de un juez de la República, de una magistrada, y que alude a una, o se funda en una resolución que nunca existió, porque en audiencia nunca se dictó ni el segundo ni el tercer oficio, es decir, nunca se deja sin efecto la prisión preventiva y nunca se decreta una nueva prisión preventiva, que son los oficios segundo y tercero. Diputado Benavente, complementando. Sí, solo también una pregunta y desde la ignorancia. ¿Hay alguna otra materia en virtud de la cual un tribunal le comunique a Gendarmería que no sea una resolución judicial? O la pregunta, los oficios que el tribunal envía a Gendarmería por este sistema, por este correo electrónico especial, etcétera, ¿son solo oficios que dan cuenta de resoluciones judiciales o pueden referirse a otras materias u otros aspectos? Muchas gracias, diputados. Doña Mariela, tiene la palabra. Solo para aclarar, a ver, respecto de lo que señalaba tanto la diputada Morales, el diputado Benavente y el diputado Leiva, aquí en la audiencia, y rectifico, de 9 de julio se dictaron 3 oficios. El primero, que es el que iba erróneo; el segundo oficio, y para dejar claro, que podía modificarse o dejarse sin efecto. Yo expliqué que no se pudo modificar por lo engorroso y porque arrojaba errores respecto de eso. Entonces, se hace de la segunda forma, que el sistema lo permite, que es dejar sin efecto el oficio anterior, que dejaba sin efecto la prisión preventiva y ordenaba la libertad, que ese es el segundo oficio. Y 3 minutos después se dicta el tercer oficio, que decreta la prisión preventiva. Esa es la secuencia. Lo que yo explicaba, obviamente el primer oficio nunca se notificó por correo electrónico, porque ese oficio fue rectificado de manera inmediata y Gendarmería de Chile no se lo lleva ante el error o la omisión de la letra E. El segundo oficio, que dejaba sin efecto el primero y que tenía esta frase, prisión preventiva y orden de libertad, tampoco se lo llevó por mano, porque ese oficio se dictó para solo efectos informáticos, para poder hacer el tercer oficio que corrigiera el nombre que en ese minuto era el correcto. Perdón, ¿el segundo oficio tiene la palabra libertad o solamente Sí, dice deja sin no, efecto? no, no. Dice Dice libérese. libertad, sí, deja sin efecto prisión preventiva y orden de libertad. Ese es el tema, ese Así es el es. tema que nos tiene. ¿Eso es un error? ¿O siempre que usted deja sin efecto, tiene que especificar qué está dejando sin efecto? No, hay que especificar, pero se puede modificar. Y eso es lo que yo entiendo que se está investigando. Eso es lo que yo entiendo que se está investigando. Sin embargo, ese oficio, ese segundo, jamás debió haberse notificado, que es lo que yo estaba aclarando, que se hace para solo efectos informáticos. Porque nosotros tenemos distintos tipos de medidas cautelares y hay que ir dejando sin efecto o decretando de acuerdo a la medida cautelar que se decreta. Y Perdón, en ese sentido, y ahí la pregunta del diputado Benavente. Básicamente, estas comunicaciones con Gendarmería, ¿sale arriba cuál es resolución judicial, cuál es para efectos informáticos, cuál es para efectos administrativos? ¿Cómo entiende Gendarmería si lo que le está llegando tiene el peso de una resolución judicial con firma digital, o si le está diciendo error ortográfico, error de root, solamente efectos informáticos? Nos queda ahí la duda. a ver, todo oficio tiene un contenido de acuerdo a lo que se dictó en audiencia. Y todo oficio dice, de acuerdo a la resolución dictada con esta fecha. Eso es el modelo tipo que tiene el oficio. Si usted me pregunta respecto al segundo oficio, ese segundo oficio no pudo modificarse para solo efectos de forma, porque el sistema arrojó problemas. Por eso se hace este segundo oficio para los efectos de dejar sin efecto el primero y hacer la corrección que se hace con el tercer oficio. Y ese tercer oficio es el que decreta la prisión preventiva. Y aquí es importante en este caso determinar que ese oficio, el segundo, nunca debió ser notificado porque era para efectos informáticos. Y el tercer oficio, que era el correcto, se lo llevó por mano Gendarmería de Chile la noche en que se decretó la prisión preventiva.
Segundo magistrado, diputado Leiva y después diputada Morales. Gracias, presidente. Señoría, pero eso es lo complejo, que efectivamente, como usted bien dice, se puede haber corregido, déjese sin efecto. No un formato, el segundo oficio de una audiencia en la cual se concede la libertad, y eso induce a error, nace en el tribunal. Pero lo tercero que me parece tanto más grave, y eso me gustaría que nos ayudara a clarificar, que en audiencia solo se decretó la primera resolución del tribunal. Y luego el tercer oficio alude a una resolución que no se decretó en audiencia. O sea, que se decreta la prisión preventiva, el tercero que se llevó por mano, suscrito debidamente por el tribunal, no tiene su fundamento en audiencia. El segundo ni el tercero, solo el primero. Mal podría un tribunal, en base a una resolución inexistente en audiencia, decretar una segunda orden que fue la que llevó la funcionaria de Gendarmería. Eso es lo complejo, además. Diputada Morales. Muchas gracias, su señoría. También sobre el mismo punto perdón, muchas gracias, presidente. Sí, su señoría nos puede señalar si es normal que para dejar sin efecto un oficio se deje sin efecto una resolución, que es lo que ocurrió acá. Porque acá el segundo oficio que deja sin efecto la prisión preventiva no dejó sin efecto el oficio anterior, sino tendría que haber dicho, déjese sin efecto el oficio anterior, que es meramente la comunicación. Pero acá lo que hizo ese oficio es dejar sin efecto una resolución del tribunal. ¿Eso es algo normal? ¿Es algo que ocurre? ¿Por qué lo firmó la magistrado? ¿Lo firmó la magistrado o no? Porque el segundo oficio no tiene ninguna justificación en ninguna resolución por parte de un tribunal. Y eso es, a nosotros acá nos parece muy extraño, porque por lo que entiendo de su última intervención, Gendarmería acá no fue lo suficientemente claro y sí le llegó un último oficio válido que desestimó antes de liberar al imputado. Porque lo que nos había señalado Gendarmería acá es que el tercer oficio era igual al primero y que por eso lo desestimaron, porque pensaron que había sido una reiteración de lo que le había sido dejado sin efecto. Pero lo que usted señala Si me- es que el tercer oficio no es igual al primero, es una rectificación del primero. Entonces acá hay dos puntos que no nos quedan claros. Primero, ¿cómo un oficio deja sin efecto una resolución? No se entiende. Y segundo, si efectivamente era posible para Gendarmería darse cuenta que el último oficio que les llegó no era una reiteración del primero, sino que era un nuevo oficio y que por tanto ahí podrían haber responsabilidades de Gendarmería por desestimar ese último oficio. Diputado, Si tenían, quizás nos sería útil saber si tienen hora de emisión los oficios y con eso y Por la números serie. diferentes, etcétera. diputado, generalmente son numerados. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio a su señoría, la señora Mariela Hernández. Agradecerle su comparecencia acá para poder tratar de ilustrarnos nosotros cómo se puede haber producido este gravísimo error hasta el momento que posibilitó la salida y la fuga por la puerta de entrada a Santiago 1 del famoso sicario de Mey. A mí lo que en todo esto no me cuadra no tiene que ver con la situación de la orden judicial, porque aparentemente hubo un error excusable o inexcusable, una negligencia, pero hubo... Presidente. Asumiendo que hubo un error en la dictación de estas órdenes, ya sea en tribunal o a través de oficio, lo que es claro es que 6 horas antes de que liberaran a este asesino, 6 horas antes, en la oficina respectiva de Gendarmería habían 2 oficios. Uno que llegó a las 12 horas y otro a las 2 de la tarde. 2 oficios que eran contradictorios, que son incompatibles. Uno que dejaba sin efecto un oficio anterior y ordenaba la libertad del detenido. Y el de las 2 de la tarde decreta la prisión preventiva del mismo detenido. Es decir, en 2 horas se acumularon 2 oficios que eran absolutamente incompatibles entre sí. Y después de 6 horas, a las 8 de la noche, alguien decidió
usar el documento que entregaba o daba la libertad al detenido, el segundo y no el tercero. Hubo una decisión política ahí, de usar el de la libertad y no el de la prisión preventiva. Y 6 horas que tuvieron para reflexionar esto. 6 horas. ¿Le parece razonable que Gendarmería, que tuviera en su mano 2 órdenes contradictorias, tome una u otra decisión sin consultar a nadie? Muchas gracias, diputado Soto. Doña Mariela, le damos la palabra. Sí, por favor, de repente son tantas Oiga, mira, preguntas mira. que aquí me parece, y le agradezco, presidente, que si es posible, en la medida que se vayan haciendo las preguntas, las pueda ir respondiendo inmediatamente para aclarar, porque hay conceptos que se tienden a confundir y que yo entiendo perfectamente, porque es difícil respecto de quienes no trabajan en tribunales entender ciertas cosas, y por eso nosotros estamos aquí como Asociación de Magistrados para poder explicarle, entre otros, al diputado Leiva, que se retiró de la sala, pero después, para efecto que no me diga que no le respondí sus preguntas, pero yo creo que en ese sentido un poco de respeto ante algo tan importante, si me lo permite, con todo respeto también a la mesa. A ver, yo sé que es difícil entender esto porque resulta, por supuesto, contradictorio si una resolución decreta la prisión preventiva y después viene un oficio que la deja sin efecto. Yo creo que eso es súper complejo y la única forma de entenderlo es a través de cómo opera el sistema. Y el sistema opera respecto a las comunicaciones con las otras instituciones, dentro de las cuales está Gendarmería de Chile, a través de oficios. Los oficios pueden ser la misma resolución que uno abajo pone suficiente, atento, oficio remisor, o puede ser un oficio como lo que ocurre con las libertades y la prisión preventiva. Yo en esto comparto esta confusión que se genera en cuanto, bueno, ¿cuál es el oficio que vale? ¿El segundo, el tercero? ¿Y por qué comparto esta confusión? Porque parece ilógico que existan 2 oficios contradictorios. Pero yo puedo decirle como jueza de garantía que no es contradictorio, porque un oficio, que es una comunicación que se realiza por Gendarmería de Chile, fue dejado sin efecto por otro oficio. Por tanto, yo les pregunto lo que ocurre con una ley. Si yo dicto una ley y después dicto otra que la deroga, ¿cuál es la ley que queda vigente? ¿La que fue derogada o la actual? Es lo mismo que ocurrió acá. Aquí hubo un oficio con un error, ese oficio se deja sin efecto por otro oficio que tiene esa palabra que está cuestionada, deja sin efecto la prisión preventiva y ordena la libertad, pero existe un tercer oficio que decreta la prisión preventiva. Y aquí, para claridad, sobre todo de la diputada por su intermedio, señor presidente, la diputada Morales, son 3 oficios que se dictan el mismo día, a las 20:17 del día 9 de julio. Ese oficio es dejado sin efecto a las 20:25. Por tanto, el primer oficio ya no existe porque se anuló. A las 20:28 se dicta el tercer oficio que anula el segundo. Por tanto, el segundo también se anuló. ¿Cuál es el oficio correcto? El tercero, en las de 20:28, que además se lleva a Gendarmería de Chile por mano para poder dar el ingreso. Ahora, respecto a lo del diputado Soto, y aquí me parece algo súper importante lo que dice, Gendarmería desestimó, prefirió, y aquí es lo que llama la atención, o sea, si ve que hay 2 oficios contradictorios, que según la ley orgánica ellos no están para cuestionar, pero al parecer desestimaron el que dejó en prisión preventiva, pero mantuvieron el de la libertad. Entonces yo me pregunto, si yo no tengo claridad, y esto yo creo que lo puede responder cualquier persona que no sea abogado, verifico qué es lo que dice arriba, a quién está dirigido, de qué se trata, y finalmente, por algo existe hoy día las firmas digitales. Si yo recibo un oficio a las 12 del mediodía del día siguiente, lo primero que hace Gendarmería de Chile es corroborar qué fue lo que pasó porque yo estoy recibiendo una libertad un día después. Si a las 2 de la tarde recibe un segundo oficio, basta con mirar las horas. Que el segundo oficio que ordena la prisión preventiva de un sicario
y perdóname que sea tan enfática en esto, un sicario relacionado con el crimen organizado, le dio prioridad al que decreta la libertad. La pregunta es, ¿qué pasó? Porque yo puedo explicar lo que pasó en el tribunal, un error. Como lo dijo el diputado Soto, un error. ¿Que pudo haberse solucionado? Pudo haberse solucionado. ¿Se solucionó? Se solucionó 3 minutos después. Ese error que hubo se solucionó 3 minutos después. ¿Qué hace Gendarmería? A las 12 recibe una orden de libertad del día anterior que fue firmada tal como lo dice la firma digital. A las 8:25, a las 2 de la tarde, recibe el oficio que decreta la prisión preventiva del mismo día, pero firmado a las 8:28. ¿Por qué se desestimó el que decreta la prisión preventiva de un sicario relacionado con el crimen organizado y decreta después la libertad 6 horas después? Entonces, claro, yo escucho, pero es que un error negligente, todo lo que ustedes puedan determinar respecto de qué ocurrió con ese oficio. Pero yo, como jueza de la República, les puedo decir que si dejo sin efecto un oficio, es ese el que vale. Es ese. Si Gendarmería de Chile prefirió cumplir un oficio que había sido dejado sin efecto 6 horas después de haberlo recibido. Muchas gracias, magistrado. Sobre la ausencia del diputado Leiva, comentarle que está funcionando en la sala de al lado la Comisión de Seguridad Ciudadana y está en votación en general un proyecto de infraestructura penitenciaria. Por lo tanto, jamás su salida de la sala es para faltar al respeto a la exposición, sino que todo lo contrario, cumplir con la tarea legislativa, a veces en dos comisiones simultáneas. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, ya que usted pone este tema, que me interesaría que se pudiera trabajar y revisar bien esta situación de los paralelismos de comisiones, porque si 4 miembros de esta comisión también están en seguridad pública, esto va a pasar permanentemente si tenemos sesión a la misma hora y eso depende de los presidentes. Dicho eso, me preocupa mucho. Primero, quiero ir por lo positivo. Felicitar que la Asociación de Magistrados, que tiene como rol representar a todos los magistrados de Chile, haya acogido la invitación de venir a exponer en la comisión. Claro, el rol de la Asociación de Magistrados es representar en términos sindicales a todos los jueces de nuestro país, por lo tanto es su defensa. Me hubiera gustado que quienes representan al Poder Judicial y quienes son la voz del Poder Judicial, que son la Corte Suprema, hubiera tenido la misma intención o la misma voluntad. Lamentablemente no es así. Y lo lamento mucho, porque en definitiva la magistrada, a pesar de que, y con todo el respeto del mundo, de tener cero autocrítica respecto al trabajo que desarrollan, porque claro, esto salió a la luz pública y implicó la libertad de un peligroso asesino. Pero ¿cuántos errores de estas características a lo mejor se han vivido y que generalmente terminan ocultos bajo la alfombra del Poder Judicial? De hecho, tenemos una jueza importante del país destituida por casos de corrupción. Y aquí parece que no pasa nada. Entonces, allí siento cierto nivel de displicencia respecto a este tipo de hechos de nuestro Poder Judicial y lamentablemente esta regla del peso y contrapeso de todos los poderes para con el Poder Judicial generalmente es bastante feble. Yo recuerdo la única vez que vi con mucha participación al Poder Judicial en términos institucionales, participar en este Congreso Nacional fue cuando se discutió la rebaja de los sueldos de todos los funcionarios del país, que todos los funcionarios del país, todos se rebajaron 25%, excepto el Poder Judicial. Fue la única vez que vi proactivamente a los miembros del Poder Judicial, de ahí nunca más. Y lamento eso, porque hoy día vivimos un proceso donde se empieza a socavar uno de aquellos poderes que debería ser el que tiene mayor potencia en el país. Hoy día la credibilidad del Poder Judicial, producto de todos estos errores y horrores, está socavada absolutamente. Y cuando yo le preguntaba hace una semana atrás al ministro de Justicia respecto a qué vamos a hacer, porque más allá de la historia, que este oficio, que este otro oficio, que el siguiente oficio, de que Gendarmería, yo creo que quienes nos van a entregar efectivamente el uso respecto a eso va a ser al final el Ministerio Público. Y el Ministerio Público lo que ha dicho,
habla por lo que han avanzado, es que tenemos una jueza que está formalizada y una cantidad importante de gendarmes también formalizados, o sea, no formalizados, disculpen, imputados, ¿ya? Una jueza imputada y varios gendarmes también imputados por estos hechos. Pero lo que a uno le debe preocupar, y lo que me preocupa a mí como parlamentario, es qué vamos a hacer en definitiva para poder solucionar los problemas que hoy día existen. Y el ministro de Justicia fue súper claro. Cuando reviente este caso, él tuvo una reunión urgente de la mesa de mejoramiento, la comisión respecto de coordinación de justicia penal. Y dijo, veamos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar el sistema y que estos horrores, esta negligencia, no vuelva a ocurrir. Reunión que intentó coordinar y se demoraron como 10 días para poder coordinar. ¿Y quiénes, de acuerdo a los antecedentes que uno ha logrado recabar, no estaban disponibles para reunirse urgentemente? Curiosamente, el Poder Judicial. Entonces, yo insisto, presidente, yo creo que aquí le ha hecho falta al Poder Judicial de manera institucional hacer el mea culpa de lo que aquí ha ocurrido y asumir hoy día y esperar en realidad el informe de la última sesión de la Comisión de la Reforma Procesal Penal para ver de qué manera nosotros desde el Legislativo ayudamos a que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Gracias, presidente. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. A propósito de lo que señala por su intermedio el diputado Vilavaca, recordar que hace algunos días yo le pedí que pudiésemos tomar el acuerdo para invitar, no citar, recordemos que no están obligados a asistir, pero sí invitar a la presidenta subrogante de la Corte Suprema. Dado que el diputado Vilavaca lo plantea, me gustaría pedirle por favor que tome ese acuerdo de nuevo, porque creo que es relevante, especialmente teniendo presente las explicaciones que nos ha dado la representante de la Asociación de Magistrados, dado que evidentemente ella no es quien da o cumple más bien ese rol de representación institucional, que podamos invitar, como he dicho en esos términos, a la presidenta de la Corte Suprema para que pueda responder en la mejor forma posible y como las condiciones le permitan a ella las dudas que pueda tener esta comisión. ¿Habría acuerdo para invitar a doña Gloriana Chevesic? Diputado Leiva pidió la palabra. Entonces ya vemos el problema. No. Es que yo creo que el rol que es muy distinto. Hay un fiscal judicial, hay una investigación. Yo entiendo y agradezco a la magistrada, a doña Mariela, que nos acompaña el día de hoy, para poder ilustrarnos en la práctica qué pasa con el gremio, qué hacen los jueces en la práctica, y eso también es importante para nosotros. Yo le quiero pedir disculpas, estoy votando abajo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero yo sigo muy atenta a su respuesta, pero yo creo que es importante que los y las magistrados de todo Chile puedan decirnos, en definitiva, qué sucede en la práctica. Distinto es que un órgano que tiene competencia jurisdiccional, que no se ha pronunciado y que no se puede pronunciar por esta causa que eventualmente podría llegar a verla la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario, pero no tiene competencia. Entonces, agradecer a la asociación de magistrados que con transparencia y prontitud hayan respondido qué sucede en la práctica, pero en mi opinión no podemos citar, es como si yo citara a un fiscal para que me explique cómo desarrolla una indagatoria, y un tribunal que eventualmente podría llegar a conocer lo inhabilitas de por medio y que no tiene el conocimiento propio, salvo lo que ya hizo la Corte Suprema del Poder Judicial, que es designar un fiscal judicial para que desarrolle la investigación administrativa. Por eso es mi oposición a invitar porque además, presidente, y eso ha quedado meridianamente claro, nosotros no tenemos, y esa es una falencia, pero no tenemos ninguna facultad de fiscalizar actos de otro poder del Estado. Pero sí podemos corregir las leyes que se pueda corregir. Y para eso está la Comisión de Coordinación de Justicia Penal. Diputado Soto. Sí, presidente, yo ratificar que podría tener interés en que la representante del Poder Judicial pudiera venir a explicar un conjunto de dudas que tenemos en la comisión, pero, y eso hay que reconocerlo, nosotros no tenemos autoridad ni competencia constitucional para eso. Y uno ve la prensa, porque esto no es novedoso, el Senado también trató de invitarlo, creo que lo invitó a la Corte Suprema, y la señora Gloriana Chévez, que está presidiendo la Corte Suprema, lo dice aquí en la prensa, dice, mientras la investigación que está en curso, que ha dicho el diputado Leiva, encargada a un fiscal judicial,
Puede continuar, diputado Soto. En la prensa aparece, presidente, que la propia ministra Gloriana Chávez dice que mientras las investigaciones están en curso, la que hace el fiscal judicial, y no concluya y no se diluciden los hechos precisos y se tomen las definiciones por las instancias judiciales, simplemente no hay nada más que decir, porque son investigaciones que están en desarrollo. Entonces, yo no sé qué sentido tiene que nos aboquemos a discutir esto cuando no tenemos autoridad, no tenemos competencia. Hay una investigación que se está desarrollando, ha sido requerido por el judicial y ha contestado por todos los medios que mientras no termine la investigación no tiene nada más que decir. Eso, presidente. Diputado Sánchez, sobre eso. Muchas gracias, presidente. Sí, mi intención con pedir una vez más el acuerdo, porque ya habíamos pedido este acuerdo antes y sabíamos lo que iba a pasar, era simplemente dejarle claro, obviamente, a la opinión pública, a todos los chilenos, cuál es la razón por la cual no invitamos. Insisto en el punto, porque hacía referencia el diputado Leiva por su intermedio al concepto citar. Nosotros no podemos citar. Las comisiones legislativas, por lo demás, no pueden citar. Las citaciones solo vienen de las comisiones especiales investigadoras. Entonces, aquí sería simplemente una invitación en esos términos. Y si es que no vamos a hacer eso, yo creo que es importante que le quede muy claro a todos los chilenos la razón por la cual no se hace esa invitación. Así que después la Corte Suprema decide contestar algo como lo hizo después de la invitación a la cual no asistieron del Senado. Bueno, eso ya es responsabilidad de ellos, pero nosotros debemos dar respuesta por la responsabilidad nuestra, y la responsabilidad nuestra, y la mía en particular, es que ya he pedido en 2 ocasiones distintas que venga la Corte Suprema aquí a responder a las dudas que no son solo nuestras, sino que de todos los chilenos, y que finalmente, por decisión de 2 diputados del Partido Socialista, no se cursa esa invitación, y por lo tanto se ven todos los chilenos privados de que al menos se vean un poquito presionados en la Corte Suprema a dar algo de explicaciones a los chilenos, porque hoy día, ya sabemos, la legislación es bastante generosa con los tribunales de justicia y en general no tienen que dar explicaciones por nada. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputada Giles. Gracias, presidente. Simplemente quería consignar mi opinión a favor de la propuesta que ha hecho usted de poder invitar a la Corte Suprema que pudiera entregarnos la información. No tengo idea, en una de esas a la Corte Suprema le parecería estupenda esa posibilidad, y si no le pareciera estupenda, entonces podría simplemente desechar la invitación. Pero bueno, es evidente que el oficialismo, por alguna razón, que será la que ellos mismos han explicado, no están disponibles a que venga otro poder del Estado aquí a contarnos lo que han hecho, la mirada que tienen, pero yo quería consignar que yo estaría completamente favorable a esa posibilidad. Muchas gracias. Diputada Morales. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Quisiera proponerle a la comisión que al menos enviemos un oficio a Gendarmería de Chile señalándole que según la contradicción, que creo que al menos debiesen venir a explicarnos la que está ocurriendo. Acá nos señalaron que habían 2 oficios que eran iguales, y según lo que señala acá la magistrado, el último oficio, según consta en el registro de la hora por la fecha electrónica, es el que decreta la prisión preventiva 6 horas antes de liberar al sicario. Entonces creo que esa información sería pertinente al menos enviar un oficio que nos aclarara o que viniese. Y segundo, creo que también sería pertinente, si le parece al resto de la comisión, enviar un oficio a la, ¿cómo se llama la comisión que está trabajando este tema? La Comisión de Coordinación, porque según lo que señala acá la magistrado, el sistema que ellos tienen permite que un oficio deje sin efecto una resolución. En vez de dejar sin efecto un oficio, deja sin efecto una resolución. Y eso creo que es algo que debiesen resolver a la brevedad, porque si no esto puede volver a ocurrir. ¿Habría acuerdo entonces para oficiar al Ministerio de Justicia enviarle el testimonio de la presidenta de la Asociación de Magistrados y que puedan contrarrestar con la versión que nos dio Gendarmería acá, que tiene puntos
diferente y que es clave aclarar. ¿Cómo está, diputado Rey? Bienvenido. Diputado y la vaca. Respecto al segundo punto que plantea, respecto al primero, totalmente de acuerdo, y para conocimiento del diputado Sánchez, yo estoy de acuerdo con la invitación al Poder Judicial, ya. O sea, la presidencia de la Suprema. Pero respecto al segundo punto que nos plantea la diputada Morales, hay un problema, porque la mesa de coordinación no es la que lleva adelante la compra de su software, es el mismo Poder Judicial, la Corte Suprema, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la que compra su software, invierte, porque nosotros tampoco tenemos ninguna facultad para poder fiscalizar las compras que ellos hacen. Recuerden los Lexus, si no hubiera salido por el diario tampoco nos enteramos. Y en particular, lo que nos dice la presidenta de los magistrados hoy día es que sabe que nuestro sistema, comprado por nosotros, tiene graves problemas. Entonces yo esperaría también conocer las gestiones que ha hecho la propia Asociación de Magistrados para que esos software adquiridos por ellos mismos, en definitiva, tengan, o sea, no presenten esos problemas y sean mucho más fáciles. Porque esa contradicción en particular es la que provocó este tremendo horror. Muchas gracias, diputado y la vaca. Terminamos con este punto ya porque era la mitad. Diputado Leiva en la quinta intervención. La comisión, cuando hay algún asunto que se somete a consideración y no hay un acuerdo unánime, es porque tiene texto expreso, se vota. Yo he manifestado mi posición, estamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento, y lo que le corresponde a los integrantes de esta comisión es a lo menos, y por lo menos eso hago yo, es respetar la Constitución y las leyes. No tenemos ninguna facultad para hacerlo. Y si lo que quieren algunos, previo debate electoral, es hacer noticia de que no vino o que no se invitó, creo que no corresponde. Aquí estamos para ser serios, y los mismos que dicen, y me parece muy bien, que hay que respetar la Constitución siempre. Bueno, solo la Constitución en el artículo 76 nos concede la facultad a nosotros de pedir una opinión respecto de una materia orgánica constitucional o que diga relación con la organización de los tribunales de justicia. Ninguna más. Y en la medida en que los poderes del Estado estén lo suficiente, clara y nítidamente separados, nuestra democracia funciona mejor. Cuando un poder del Estado trata de presionar sometiéndose al escrutinio a otro, creo que vamos justamente en contra, que es lo que parece que quieren algunos. Yo estoy por la democracia y por una nítida separación de poderes, presidente. Sí, pero también es verdad que todo el tiempo nosotros recibimos a autonomías constitucionales, recibimos aquí a la Contraloría, recibimos al Ministerio Público, recibimos a las Fuerzas Armadas, cuando la Cámara fiscaliza actos de gobierno, pero... De gobierno, presidente. Por eso. Muy cortito, presidente. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo recordarle, a propósito de lo que señala el diputado Leiva por su intermedio de la separación de poderes, que la separación de poderes en la teoría constitucional y en el derecho constitucional también comprende también contrapesos. Y en ese sentido, que la Constitución establece, y en ese sentido no hay ninguna norma en contrario de invitar, insisto, no citar, invitar a esta comisión a quien actúa como presidente de la Corte Suprema, lisa y llanamente para que conteste las preguntas que pueda contestar. Si el que se ve impedido de contestarlas por estar afectado por alguna investigación en curso, no las contestará. Pero si les preguntamos respecto de las normas que rigen el funcionamiento, cuáles son los procedimientos, yo creo que nada de lo que hemos conversado hoy día, por ejemplo, podría afectar su imparcialidad a la hora de tomar una decisión. Pero bueno, la decisión aquí en esta comisión en ese sentido ya está tomada, presidente, pero creo que es importante que quede claro que lo que yo estoy planteando podría hacerse. Siempre en el mejor de los ánimos. Si uno quiere escuchar a una persona es para pedirle opinión sobre cómo mejorar. Un segundo. Llegó un reemplazo del diputado Rey por la diputada Camila Flores fuera del plazo de hora. ¿Habría acuerdo para aprobarlo? Yo lo apruebo. Sí, presidente. Depende de los propósitos. No hay acuerdo. No hay unanimidad. Presidente, solo una cápita respecto a la intervención. Mire, hay un principio básico en derecho constitucional que en materia de derecho público solo puede hacer aquello que está expresamente permitido. Y en este caso, en ninguna norma constitucional legal se puede permitir a la Corte Suprema. Primero, Presidente, quisiera recordar que existe la prerrogativa del presidente de la comisión de poder invitar, aún sin el acuerdo de la comisión, a quien estime pertinente. Yo quisiera pedirle a usted que en este caso, dada la importancia que tiene una decisión de este tipo frente a la ciudadanía y cumpliendo el rol que yo creo que tenemos como Comisión de Constitución, usted pudiera considerar esa posibilidad y efectivamente hacer la invitación.
especial investigador sobre el caso de Vicencio? De Gendarmería de la Libertad Civil. Si me dice el secretario que nos faltó la formalidad de la campana en el oficio de Gendarmería, Sí, presidente. acordado, y le damos la palabra a doña Mariela Hernández para terminar unos minutos de cierre y le agradecemos por supuesto que se haya conectado a la sesión de hoy. Gracias, presidente. He escuchado detalladamente aquí y dentro de lo que nos corresponde a nosotros el tema de la labor legislativa, por cierto, es el motivo por el cual nosotros además estamos compareciendo y agradecemos la instancia. Pero también sería bien importante porque también he escuchado aquí respecto de la función del Ministerio Público, sin aquí, por favor, aquí nuestra intención únicamente es colaborar y evitar que este tipo de horrores, como dice el diputado por su intermedio de la vaca, o errores que también pueden ocurrir, es importante que se entienda lo siguiente. Esta es una causa sumamente compleja que desde el inicio partió llamándonos la atención. ¿En qué sentido? No sé si ustedes recuerdan por allá, el año 2023, cuando ocurre lamentablemente una situación bastante compleja de un homicidio respecto de imputados de ciudadanos extranjeros, donde el gran instructivo Valencia obligaba a los fiscales a ampliar, a solicitar a los tribunales la ampliación de la detención para aquellos imputados que no estuvieran identificados. Fue tan importante, tan relevante este instructivo Valencia que ustedes en el año 2024, en septiembre del año 2024, incluso incorporan al artículo 132 del Código Procesal Penal una norma que permite, para los efectos de individualizar a los imputados, en este caso nacionalidades extranjeras, que no es posible determinar, que se llegue a ampliar el plazo hasta 5 días. Yo creo que es importante aquí que todos hagamos una reflexión por qué en esta causa tan seria, tan relevante no se hizo. ¿Y por qué? No lo estoy viendo desde el punto de vista de lo que ocurrió después en cuanto a la libertad, sino que lo estoy viendo si la ley, lo que ustedes nos entregan a nosotros, a los jueces, a los fiscales, nos entregan las herramientas para, en este caso, conocer la identidad de quienes en ese minuto no se tenía, no se utilizó. ¿Y por qué esto es de la mayor gravedad? Porque el imputado, que hoy día ya sabemos que tiene otro nombre, ya tenía una causa pendiente y ya existía incluso una orden de detención respecto de él. Entonces, lo que nosotros hubiésemos esperado en primer lugar en este proceso fue que se pidiera la ampliación de la detención para los efectos de identificar, de individualizar una persona que posteriormente se iba a formalizar y se iban a pedir medidas cautelares. Yo creo que eso es relevante al momento de la investigación que se está llevando a cabo, porque me parece que hoy día está todo centrado en el horror o en el error como del Poder Judicial. Y aquí no creo que los deje tranquilos, porque en definitiva lo que importa es la opinión de la Corte Suprema como representante. Pero la ministra Chevesic, inmediatamente tomado conocimiento de esto, nosotros nos pusimos en contacto y nos solicitó que levantáramos información. Se constituyó una mesa para tal efecto, se adoptaron medidas para evitar que esto ocurra. Tanto es así que además, sabiendo el sistema que tenemos, hoy ya empieza a regir en varias regiones del país el nuevo sistema UNIFUT, que viene a subsanar los problemas que tenía en su momento el sistema de gestión penal y el actual sistema. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial está trabajando para evitar este tipo de situaciones. Yo creo que aquí es importante tener la versión de todos y en ese sentido, sin ánimo de realizar ningún tipo de o culpar a nadie, porque aquí le va a corresponder eso a la instancia administrativa y al Ministerio Público, me parece que hay que hacer un análisis completo de esta situación. ¿Por qué no se pidió la ampliación de la detención? ¿Dónde estuvo el error en la notificación? ¿Por qué Gendarmería de Chile cumple una resolución o un oficio que había sido dejado sin efecto 6 horas después de haber recibido el correcto? Nosotras como Asociación de Magistrados estamos siempre disponibles porque aquí la idea es avanzar a solucionar estos problemas y por cierto, somos nosotros quienes de alguna forma estamos o tenemos que cumplir las leyes que ustedes dictan. Y por lo mismo agradecemos la invitación
pero aquí la reflexión es para todos. Esto a todos nos tiene que, de alguna forma, llevar a reflexionar cómo funciona no solamente el sistema legal, sino que lo que es el Estado de Derecho en general. Y también, si me lo permite, señor presidente, aquí hay una situación que hemos tenido y que ha puesto también en riesgo, porque todo se ha centrado en el error de la jueza, pero también la vulnerabilidad del sistema para proteger a una jueza que han llegado a la puerta de su casa con los antecedentes que en definitiva están a la vista y paciencia de todo el mundo, que así como llegaron los periodistas, pueden llegar el crimen organizado o cualquier persona y poner en riesgo la seguridad de quienes estamos llamados a asegurar el Estado de Derecho. Hoy día está cuestionado la labor, hoy día está cuestionado lo que ocurrió en materia de investigación. Nosotros estamos disponibles para colaborar en todo lo que respecta, pero aquí hay situaciones que tienen que ser analizadas previo, durante y post a lo que ocurrió en esta causa. Y por cierto, que si por oficio de transparencia piden al Poder Judicial, se van a dar cuenta que es bastante menor, si no es que mínima, las situaciones que ocurren como esta, porque a pesar de que tiene falencia el sistema, este sí funciona y tiene mecanismos para tal efecto. Y respecto de la comparecencia en cuanto a lo que es la rebaja de las remuneraciones, no puedo, no, por su intermedio, señor presidente, contestarle al señor al diputado y la vaca. Acá ahí somos funcionarios de carrera, no somos cargo de elección popular y las situaciones eran completamente distintas en el momento cuando se discutió la rebaja de las remuneraciones de los demás miembros del Poder del Estado. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a todos los diputados y diputadas por recibirnos y por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias a usted. La liberamos. Que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. La, li- la liberamos del Zoom, digo yo. Sí, no, sí, entendí Ah, es que sí, entendí todo, no se preocupe, muchas gracias. secretario, no despache nada. En contrario. Muchas Hay gracias. firma electrónica que se puede acreditar la fecha. Que esté muy Exactamente. bien. Hasta Hasta luego. luego. En el punto 2 tenemos que continuar con la tramitación en segundo trámite del proyecto que modifica la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad adolescente por infracciones a la ley penal para fortalecer la respuesta sancionatoria. Proyecto importante en el que el diputado Andrés Longton ha estado muy involucrado. Si ustedes recuerdan, en sus comparados estamos en la indicación 5, en el artículo 24, página 9 del comparado. Señor secretario, cuéntenos en qué estamos y qué nos toca votar. Gracias, diputado Longton, por la No, pero muchas gracias. No sabe cuánto son las gracias. Señor Maldonado y la jefa de la división jurídica y el señor subsecretario llegó también. ¿Cómo le fue en la otra comisión, subsecretario? Qué bueno. El tema de infraestructura penal, ¿no? Sí, un tipo de... Sí. ¿Estás invitado, subsecretario? Hacer un tour importante de daño. Y vota acá en la quinta. ¿Sí? ¿En serio? Ay, se queda. ¿Es de la quinta subsecretario? No. Metropolitano. Pero la segunda vivienda quizás. Señor... Amenamente tienes que decirle que hay un sistema procesal penal nuevo, porque hablaba del código de procedimiento penal, del cargo celular, de la penitenciaría. Cuando lo entregan nuevo. Claro, 5 días para resolver. El juez instructor. Señor secretario. Gracias, señor presidente. En efecto, corresponde discutir, votar la indicación del diputado don Andrés Longton, que incorpora un nuevo numeral 3. En virtud de este numeral 3, incorpora en el artículo 24 un siguiente inciso cuarto nuevo, pasando en consecuencia a ser el cuarto, quinto y así sucesivamente. Este cuarto nuevo, señor presidente, si vemos el artículo 24, el inciso cuarto, viene a estar en su ubicación natural, viene ya a estar en la página 10.
Ahí te da el espacio que correspondería al artículo, al inciso cuarto, y el inciso cuarto a su vez pasar a ser quinto, y así sucesivamente. ¿Usted la quiere explicar, don Andrés? Las 5 estamos, ¿cierto? Diputado Longton, si quiere explicarla. Gracias, Las 5. presidente. Presidente, esta indicación lo que busca es que los menores de edad que hubieran sido condenados previamente por delitos que tienen penas de crimen, es decir, penas de 5 años hacia arriba, se le imponga la pena más gravosa respecto a la extensión de la pena. Es decir, el reincidente se le tiene que condenar por la pena más alta asignada al delito si es reincidente respecto a un delito que tiene pena de crimen, que son los delitos más graves establecidos en nuestra legislación. Hoy, presidente, se puede como alternativa o extender la pena base o aplicar la pena más grave. Nosotros queremos que sí o sí se le aplique la pena más grave al joven menor de edad delincuente que acaba de cometer un delito grave, que son de aquellos que tienen condenas de 5 años hacia arriba. Eso nos parece que es coherente, presidente, con jóvenes menores de edad que eligen el camino delincuencial como una carrera prolífica, particularmente por las bajas sanciones y porque entran y salen de nuestro sistema fácilmente, y eso implica que generalmente la reincidencia puede ser por delitos incluso mucho más graves de los que previamente cometieron. Eso, gracias, presidente. Sobre la indicación, ¿el Ejecutivo quiere opinar sobre la número 5? Sí, le parece el asesor Francisco Maldonado va a hablar sobre el tema. Señor Maldonado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La opinión, tal como lo dijimos en la primera discusión, es negativa, pero por una razón bien fundada. Es cierto que la moción, cuando fue presentada, daba cuenta de un requerimiento de dar un tratamiento más gravoso a los reincidentes, porque en ese momento no existía ninguna regla especial aplicable a reincidentes en la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes. La Ley 21.527, que crea el servicio, y que, como ha repetido el Ministerio, estamos en pleno proceso de instauración e implementación, incluyó una regla especial de reincidencia para todo crimen, no solo para estos graves, sino para cualquier crimen respecto a un adolescente que hubiera cometido otro crimen previo. Y esa regla lo que plantea es que el tribunal imperativamente debe imponer o una extensión mayor o la superior en grado. Es correcto, como dice el diputado Longton, que en la versión actual de la indicación, lo que él propone es que para estos crímenes de particular gravedad se produzcan ambos efectos. Y en eso la regla, efectivamente, en esta formulación, no en la original, constituye una novedad. Pero nos parece que si ya tenemos una regla más amplia para crímenes, no tiene mucho sentido establecer un segundo escalón. Y a mayor abundamiento, la ley de reincidencia, que modifica el grado de pena general, también se aplica acá. Es decir, tenemos una modificación en el marco penal en todo tipo de reincidencia y una modificación específica en la individualización de la pena para todo tipo de crímenes. Nos parece que otra regla de reincidencia sería un exceso, presidente. Por ende, no es que no se esté de acuerdo con tener una regla de reincidencia. Nos parece que ya es suficiente los dos efectos que prevé el sistema en la actualidad. Y reitero, en el momento en que se planteó la moción, sí era algo relevante porque no existía regla. Pero hoy, 3 años después, tenemos 2 reglas ya específicas que prevén un efecto similar. Eso, presidente. Sí, no, reitero que es correcto que en este caso la propuesta agrega un nuevo efecto. O sea, un efecto aún más gravoso. En eso es correcta esta formulación, no las anteriores. Pero nos parece que es un exceso ya prever un efecto adicional existiendo los 2 regímenes previos. Diputado Longton, cuando usted hizo esta indicación, ¿consideró estos cambios que han ocurrido en los últimos 3 años? Los consideramos, sí, los consideramos porque son reglas absolutamente distintas. Una es la regla general y otra es una regla específica que en el caso de las penas de crimen se le aplique la pena más gravosa. Eso no está en la ley de reincidencia, por lo tanto no es ni redundante ni repetitiva, es una regla adicional distinta. Y por otro lado, presidente, como está la ley hoy día de la ley de responsabilidad penal adolescente, como se modificó, establece una disyuntiva, es decir, extender la pena base o aplicar la pena más grave. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es reducir esos espacios de discrecionalidad que se generan en el sistema de responsabilidad penal adolescente, presidente, que establecen muchas veces que no se terminen aplicando aquellas reglas más estrictas o más gravosas, considerando en este caso los graves delitos incorporados en esta indicación, que son todos aquellos que tienen penas de crimen, presidente. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es restringir ese espacio de discrecionalidad y que necesariamente el reincidente tenga la pena más alta en relación al delito cometido cuando es reincidente. Queda claro, gracias. En votación, secretario.
Gracias, señor presidente. En votación, la indicación del diputado señor Longton, que para los efectos del comparado está en la página 13. Para los efectos de la página 13 del comparado se encuentra la indicación. Y haciendo presente que la referencia al inciso segundo a entenderse hecha al inciso final, porque eso ya fue corregido antes. Eso es todo. En votación. En votación, entonces, don Gustavo Benavente. Indicación diputado Lonto. A favor. A favor, diputado Benavente. Don Jaime Mulet. A favor. Don Jaime entonces también está a favor. Doña Lorena Fríes. En contra. En contra, doña Lorena Fríes. Don Marcos y la Vaca. Por estar ya resuelto por 2 días en contra. Don Marcos en contra. Diputada doña Pamela Giles. Bueno, ustedes saben mi opinión sobre este proyecto. Yo creo que indefectiblemente este proyecto va a terminar al Tribunal Constitucional porque es completamente inconstitucional. Y en esta regla, en esta norma en particular, a mí me parece que no hay otra opción que votar en contra. En contra, diputada doña Pamela Giles. Don Raúl Leiva. En contra. En contra, don Raúl Leiva. Don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés. Doña Javiera Morales. Contra, doña Javiera Morales. Don Luis Sánchez. Muy a favor. A favor, Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. Señor secretario, mire, el año 2021, cuando gobernaba Sebastián Piñera y el ministro de Justicia era Hernán Larraín, en esta misma comisión votamos 2 reglas nuevas en materia de reiteración de delitos en responsabilidad penal adolescente, reglas que eran más gravosas que las que existían antes, las aprobamos muchos los parlamentarios que estamos acá, y hoy día se está aplicando estas nuevas reglas gradualmente en el país. Partieron hace un año atrás en la macrozona norte, creo que este año en la macrozona sur, y el próximo año se comienza a aplicar en la región metropolitana por primera vez estas nuevas reglas que aprobamos el año 2021. Bueno, ahora varios quieren cambiar esa regla antes que se aplique en Santiago, sin ver cómo ha funcionado, lo que no tiene ningún sentido, incluso para los que pertenecieron y apoyaron al gobierno anterior y apoyaron con entusiasmo esta norma que hoy día quieren cambiar, sin ninguna evidencia. Por la misma razón, presidente, yo voto en contra. En contra, diputado don Leonardo Soto, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 contra 6 rechazado. 5, 6, 0. Por un voto. Sí, señor presidente, la siguiente indicación está en la página... Página 16 del comparado, señor presidente. Y también del diputado don Andrés Longton. Incide en el artículo 32. Incorpora un numeral 3 nuevo, introduce modificación en el artículo 32 a intercálase en el inciso primero entre la palabra crímenes y la coma que le sigue. Lo siguiente, en aquellos casos en que el adolescente hubiere sido previamente condenado o se encontrare cumpliendo una condena por hechos sancionados con igual penalidad, o en aquellos casos en que se desconozca la identidad del adolescente cuando carezca de documento de identidad que den cuenta de manera fidedigna de ella, o cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos adulterados, debiendo aplicarse cuando los objetivos señalados en el inciso primero del artículo 155 del Código Penal no pudiera ser alcanzada mediante la aplicación de algunas de las medidas cautelares personales. Aquí, en el fondo, es lo que se está aplicando, señor presidente. Se está agregando causales de procedencia de internación provisoria en recintos cerrados como medidas cautelares, al referirse a la modificación del artículo 32 de la Ley 20.084. Letra literal B. Agrégase los siguientes incisos penúltimo y final nuevos. La resolución que ordenare, mantuviere, negare el lugar o revocare la internación provisoria en un centro cerrado será apelable cuando hubiere sido dictada en una audiencia. No obstará la procedencia del recurso a la circunstancia de haberse decretado, a petición de cualquiera de los intervinientes, alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. En los demás casos no será susceptible de recurso alguno.
tratándose de los delitos establecidos en el inciso segundo del artículo 18, que es el inciso final, según la corrección que se hizo, de el listado de delitos que ahí aplican. El adolescente que hubiera sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido o se encontrare ya en internación provisoria no podrá ser puesto en libertad mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere, revocare la internación provisoria. El recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse en la misma audiencia, gozará de preferencia para su vista y fallo, y será agregado extraordinariamente a la tabla del mismo día de su ingreso al tribunal de alzada o a más tardar a la del día siguiente hábil. Cada corte de apelaciones deberá establecer una sala de turno que conozca estas apelaciones en días feriados. Eso es todo, señor presidente, la indicación del señor López. Gracias, secretario. Don Andrés, ¿quiere explicar su indicación? Gracias. Gracias, presidente. Yo creo que fue muy atingente, presidente, tener en el primer punto el caso del sicario, porque este atiende ese caso. El sicario que se arrancó de nuestro país y que cometió su primer delito cuando tenía 17 años, eso al menos es la información que se tiene, y no se tenía su identidad, porque recordemos que el criterio de Valencia aplica para los mayores de edad, pero no aplica para los menores de edad. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es incorporar el criterio de Valencia, es decir, el adolescente el cual no se tenga la identidad y que cometa delitos graves, que son delitos con penas de crimen, se le debe aplicar la medida cautelar de internación provisoria cerrada, para efecto obviamente de determinar su identidad y ver si es que está implicado también en otros delitos de igual o mayor gravedad. Eso es lo primero, presidente, nos parece relevante, porque si no vamos a seguir con la misma regla para los menores de edad. Es decir, el menor de edad que comete un delito grave y no se tiene la identidad, el juez tiene la posibilidad de dejarlo en libertad. Eso va a pasar si es que esta norma no se aprueba, presidente. Que es lo que pasaba con los adultos previo al criterio de Valencia. Y por otro lado, presidente, la segunda parte de la indicación, lo que dice es que en los delitos del catálogo que ya aprobamos, que son los delitos más graves, con penas de crimen, secuestro, homicidio, robo con violencia, intimidación, etcétera, etcétera. Cuando el tribunal en la detención establece que hay que dejarlo en libertad, mientras se apela de esa resolución en la corte, queda en internación provisoria cerrada. ¿Por qué? Porque es un riesgo que ese joven que fue detenido por un delito grave no esté ejecutoriada la sentencia, porque mientras tanto lo que ocurre hoy día es que ese joven es puesto en libertad. Es decir, es expuesto a toda la sociedad a tener un eventual asesino libre mientras se resuelve la situación en la Corte de Apelaciones, y eso obviamente que genera varios riesgos. Primero, que vuelva a cometer un delito de igual o mayor gravedad, y en segundo lugar, presidente, que se pueda arrancar. Esta es la misma regla que aplica para adultos. Claro, el 149. Y lo estamos replicando en el caso de los menores de edad. Es decir, cuando esté ejecutoriada la sentencia, ahí recién se va a poder liberar o dejar o que permanezca en internación provisoria cerrada. Esas son las dos reglas, presidente, establecido ambos para el catálogo de delitos más graves, en el primer caso para penas de crimen y en el segundo caso para los delitos más graves que hemos aprobado acá, en el cual estamos haciendo las modificaciones para efectos de la pena y otros temas procedentales más. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario de los diputados? Del Ejecutivo, señor Maldonado. Muchas gracias, presidente. La propuesta tiene tres temas. El primer tema no se refiere a delitos graves. Los delitos graves son crímenes y respecto de cualquier crimen ya procede a la internación provisoria. Se refiere solo a simples delitos, es decir, extiende el uso de la internación provisoria para simples delitos. En tres situaciones, como mencionaba el diputado Lonto por su intermedio. Para reiterantes, para quienes están cumpliendo condena y para quienes en ese momento no acreditan su identidad. Pero esto no es para delitos graves. Para delitos graves, que son los crímenes, ya existe la posibilidad de decretarla. No nos parece razonable como ministerio, por razones de proporcionalidad con la condena, que eventualmente una persona esté privada de libertad durante el proceso si luego no va a recibir una sentencia privativa de libertad. Eventualmente habría que revisar la sentencia privativa de libertad y luego eventualmente revisar qué pasa en el proceso. Pero reitero, esto se trata de simples delitos. Para los crímenes ya procede sin ningún problema. El segundo tema no lo entendemos muy bien porque es la modificación que está en la letra B. Y lo que señala la letra B es que en el fondo solo procede la apelación verbal. No obstará para la procedencia eventual del recurso el que se haya decretado otra cautelar, que eso es perfectamente razonable, pero luego agrega que no procede en los demás casos ningún tipo de recurso, con lo cual se limita la posibilidad de apelar
por escrito después de que se haya acogido o rechazado. Y eso no nos parece que sea sistemático con el proceso. Y el tercer tema se trata efectivamente de como señaló el diputado Longton por su intermedio, presidente, de la eventualidad de que, deducida la apelación verbal, se mantenga hasta que quede ejecutoriada la resolución el estado de internación provisoria. Y tal como dijimos en el primer informe, a nosotros nos parece razonable que se acceda a esto en la medida que haya una resolución judicial que haya decretado la internación provisoria. Es decir, si se solicita la revocación de una internación provisoria, se acepta y eso queda sujeto a algún recurso, parece plenamente razonable que se mantenga ese estado hasta que quede ejecutoriado. Pero no en el caso inverso. Si la persona viene en libertad, se decreta por primera vez una resolución y no está ejecutoriada, tiene que mantenerse el estado previo, que es la libertad. Si se pudieran hacer esas distinciones, a nosotros nos parecería que el primer caso es perfectamente razonable lo que plantea el mocionante, pero en el segundo no, porque el régimen que viene es precisamente el de libertad. Eso, presidente. Gracias. Diputada Morales. Gracias, presidente. Preguntarle al Ejecutivo qué nos puede proponer en el caso del adolescente que no cuenta con identificación, porque efectivamente acabamos de venir a analizar un caso en que cuando el imputado fue adolescente no se le tomaron las huellas, no se rectificó, no se confirmó su identidad y después sabemos en qué terminó. Entonces, entiendo que quizás, como no vamos a estar de acuerdo en todas las opciones o todas las hipótesis que plantea el diputado Longton, creo que esa sí es una muy atendible. Me gustaría saber qué piensa el Ejecutivo para ver si es posible hacer alguna una indicación o algo para corregir ese tema. Gracias. Señor Maldonado. Gracias, presidente. Hoy día lo que se realiza en estos casos, por su intermedio, presidente, es que no solamente se toma la huella, al no haber identidad y se le asigna un RUT provisorio, sino que se toma además la muestra de huellas genéticas, que es el único instrumento realmente fidedigno. Eso evidentemente tarda unos días y por ser menor de edad no se ingresa al registro, pero eso permite tener algún grado de carácter fidedigno en relación a este tipo de situaciones. Hasta donde entiendo, no tengo cifra exacta, en caso de crímenes en general, por la causal general se decreta la internación provisoria. Habría que eventualmente verificar si esto puede dar lugar a alguna normativa, que dé lugar a alguna indicación, pero particularmente para verificar el que exista algún medio fidedigno de identificación que permita luego hacer un seguimiento a la persona, como se está haciendo hoy día materialmente, más allá del reconocimiento normativo. Pero podría perfeccionarse en algo la reglamentación para habilitar la obligatoriedad de este tipo de uso de procedimiento, más que por un simple delito, por un hurto menor, dejarlo privado de libertad. Es clave lo que usted dice, señor Maldonado. Primero está el informe de la Contraloría, que dice que no estamos tomando el test de ADN a todos los presos. No sé si lo vieron la semana pasada, en todas las cárceles de Chile había un incumplimiento grande. Y después, usted dice, no entra al registro por ser menor de edad. Y esa es toda la discusión que tenemos al final. Si uno toma huellas, toma identificación facial y toma ADN, pero no lo sube a un registro, no sirve de nada, porque no tiene con qué contrastarlo. Entonces, yo veo que al Ejecutivo no le gusta el proyecto de responsabilidad penal adolescente, no le gustan las indicaciones del señor Longton, pero el Ejecutivo cree que está todo perfecto en esta materia y que todas las leyes que hay para perseguir el delito adolescente, para levantar huellas, ADN, porque por un lado no les gusta el de Longton, pero tampoco han presentado uno nuevo. Entonces, debo concluir que lo que está es perfecto y que los problemas están en otras instancias, en la persecución penal, quizás. Me llama un poco la atención de que no les guste ninguna parte del proyecto, ninguna indicación, que todo está resuelto en otras leyes. Y uno le pregunta a cualquier vecino, le dice, no, aquí hay delincuentes adolescentes, aquí hay delincuentes adolescentes reincidentes. Y le pregunta a Gendarmería, le dice, no, es que no tenemos las huellas porque es adolescente. Le pregunta a la Contraloría respecto del ADN y le dice, mire, 40% de los presos no está levantado el ADN. Entonces, nosotros vemos un sistema que hace agua por todos lados y acá el Ejecutivo le encuentra todo malo al proyecto del diputado Longton. Eso está bien, porque es una opinión. Pero ¿dónde está la alternativa presentada por el Ejecutivo con urgencia? Porque estamos de acuerdo en que algo anda mal, ¿cierto? Que el sistema de controlar a adolescentes que podrían cometer delitos o ser delincuentes, el Estado no lo está logrando. Entonces,
o nos enamoramos del de Longton o presentamos uno nuevo con la urgencia del presidente de la República, pero reconozcamos, ojalá hoy día, de que el sistema no está bien. Señor subsecretario. Sí, solamente reiterar lo que dijo el asesor desde el punto de vista del Ejecutivo. Hay partes de esta indicación, como indicó por su intermedio, señor presidente, el asesor, que nos parecen razonables, si es que pueden especificarse. A propósito de la última parte del punto 3 respecto a la internación provisoria en cuanto a aquella que se otorgue y cuando tenga que esperarse los plazos. Entonces, ahí ya hay un acuerdo que parece razonable. Respecto al tema de la identidad, solamente indicar de que esto también es efecto de la separación de ambos regímenes, que es importante, porque lo que está en la base del rechazo del Ejecutivo de muchas de las indicaciones que se han presentado es justamente, por su intervención, señor presidente, como decía el diputado Soto, primero hay un régimen que se está implementando, hay un régimen que está en plena implementación, que el próximo año recién va a tener el corazón, por así decirlo, la mayor extensión y la mayor prueba con el ingreso de la región metropolitana. Y es por eso entonces que nosotros consideramos de que hay que esperar razonablemente, y eso, la propia ley se aprobó de hecho por esta misma comisión, una revisión para ver cómo está operando, o sea, tiene dentro de la propia ley una exigencia de evaluación. Y luego también el tema de identidad es muy importante, recordar de que aquí, por cierto, también respecto a la identificación y el ADN, tienen que mantenerse esos dos esquemas de responsabilidad penal separados, sin perjuicio de que, y ahí también lo planteo, por cierto, la identidad durante el proceso tiene que ser resguardada, pero siempre y cuando uno pueda tener esa separación. Desde ese punto de vista, yo creo que hay puntos, presidente, donde uno puede eventualmente encontrar un espacio intermedio. ¿Pero de qué sirve, subsecretario, tener las huellas dactilares de Osmar Ferrer si uno no las va a contrastar con el sistema para ver si Osmar Ferrer es Carlos Mejía? Su primer delito fue a los 17, ¿cierto? No. Diputado Longton. Sí, muy breve. Presidente, sí. A ver, yo no sé si vamos a alcanzar a votar, pero quiero hacer un comentario, presidente. ¿Cuántos homicidios más tenemos que esperar para darnos cuenta que el sistema no está funcionando bien? ¿Cuántas personas más tienen que perder un familiar a manos de un menor delincuente para efectos de darnos cuenta que hay un problema? Porque van 40.000 del 2021, que teníamos 20.000, 40.000. Y no estamos hablando de los mismos delitos, estamos hablando de cada vez delitos más violentos. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuando estemos en 60, 70.000? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que acá hay un problema y que hay que velar por el derecho de las víctimas y no de los niños, niñas y adolescentes, como dijo la ministra de Desarrollo Social, porque son menores delincuentes que hoy día algo no está funcionando en el sistema, que está haciendo que las sanciones sean muy permisivas y que no terminen cumpliendo la pena como corresponde quienes cometen delitos graves? Entonces, presidente, yo esperaría un poquito más de voluntad, porque la verdad es que, presidente, nosotros hemos hecho varias concesiones desde el punto de vista de las indicaciones, pero es verdad lo que dice el diputado Alessandri. Todas y cada una de las indicaciones o parte de este proyecto es rechazado por parte del gobierno. Y no hay ninguna alternativa para abordar lo complejo que es para el país que delincuentes menores de edad estén cometiendo delitos cada vez más violentos. Entonces, presidente, yo quiero aclarar dos cosas de la indicación. La indicación en una parte, efectivamente, no distinguen... Sí, estamos con la hora, ya está bien, pero muy breve. Establece el criterio de Valencia, presidente. El criterio de Valencia es fundamental para menores de edad que han cometido delitos y en los cuales no se tiene la identificación. Y en la segunda parte, a ver, el gobierno al menos hace un pequeño avance, pero es... A ver, presidente, tiene poco sentido, presidente, de que un menor de edad que eventualmente cometió un delito grave de los que establezco en el catálogo, mientras no se resuelve la apelación, quede en libertad. Si además va a tener preferencia en la vista de la causa, se va a resolver rápidamente. El riesgo de eso, presidente, todos lo sabemos, es que se pierda una vida más. Entonces, en esto nos parece absolutamente sensato que se aplique el mismo régimen de adultos para efectos de precaver que ese menor recupere la libertad cuando la sentencia no está ejecutoriada por un tribunal superior de justicia. Eso, gracias, ya quedó el punto. Agradecer a los funcionarios del Ministerio de Justicia y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.